Pues yo creo que se me oía, ¿no? Más o menos. Y repito la bienvenida y esta celebración que es para nosotros siempre presentar un libro. Es como asistir un poco a un nacimiento y siempre es una gran alegría, ¿no? Y decía que le felicitaba también a la editorial Encuentro, que estaba por aquí uno de los editores por haber hecho posible este libro, y que para nosotros también es un placer contar con el autor, con Javier Sánchez Cañizares, que es colaborador también del Centro Internacional de Neurociencia y Ética de la Fundación Tatiana y que participa activamente también en sus actividades. Y le agradezco también pues, a Javier Bernácer, también director científico de este mismo centro de la Fundación, y también pues a Pilar, Pilar Quijada, que siempre está disponible para este tipo de encuentros. Es una maravilla, es de los mejores periodistas científicos de nuestro país, por no decir la mejor, porque en fin, siempre habrá alguien que no conozca, pero bueno, desde luego de las mejores. Ahora mismo está trabajando ya en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en este departamento de comunicación, y le agradezco también de corazón que haya querido también acompañarnos. Y a Fernando Sols, catedrático de Física, pues también buen amigo de la Fundación y que ha participado también en alguna de las actividades. Con lo cual, estamos bastante en familia y les agradezco a todos ellos que hayan elegido la Fundación para celebrar este evento. Así que nada más, y les dejo con Pilar, que nos dirigirá el evento. Muchas gracias. Bueno, más o menos ya he hecho una presentación Álvaro, pero podemos hacer una presentación un poquito más extensa de quienes nos acompañan. Pues tenemos al autor del libro, Cómo actúa el espíritu en el mundo, Dios y el alma en el contexto de la ciencia contemporánea. Javier es investigador del Grupo Mente-Cerebro del Instituto Cultura y Sociedad y miembro del Grupo Ciencia, Razón y Fe de la Universidad de Navarra. También es doctor en Física en la Universidad Autónoma de Madrid y en Teología por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Y desde 2005 ejerce en la docencia de la Universidad de Navarra. Hay un montón de cosas más sobre él, pero bueno, yo creo que aquí en la Solapap seguramente las tendrán, ¿no? Para que... Bueno, pues a su izquierda está Javier Bernácer, que como ha dicho Álvaro es el director del Centro Internacional de Neurociencia y Ética y además es también bioquímico por la Universidad de Navarra y luego doctorado en neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, pues también tiene estancias postdoctorales en Mount Sinai, en la Universidad de Cambridge, etcétera, etcétera, que no nos vamos a extender mucho más, pero vamos, un currículum bastante extenso y bastante interesante. Y a mi derecha está Fernando Sols, que es catedrático de Física de la Materia Condensada en la Universidad Complutense y ha sido director del Instituto Nicolás Cabrera de la Universidad Autónoma y del Departamento de Física de Materiales de la Complutense. Y también miembro del Consejo Editorial de New Journals of Physics. Pues también tiene un extenso currículum, pero bueno, nos vamos a quedar ahí. Entonces, pues para abrir un poco este coloquio, pues yo le pediría a Javier que nos explique brevemente cómo actúa Dios en el mundo, sin hacer spoiler, para quien no se lo vaya a leer. Muy bien, muchas gracias Pilar. Y bueno, primero de todo agradecer a Álvaro la presentación, a Leticia está por ahí, a la Fundación Tatiana por poder tener este acto aquí, a los que estáis aquí, a Fernando, a Javier y a todos los que habéis venido, ¿no? Porque la verdad es que me siento en familia, lo decía. Me gustaría es que haya oportunidad para comentar, para hablar de estas cuestiones que me parecen centrales. Según dicen ahora los expertos en presentaciones, creo que hay que empezar con una historia, ¿no? Entonces digo, ¿qué historia les puedo contar? Entonces les voy a contar una historia verdadera, todas las historias son verdaderas, pero hace unos años estaba en un congreso en una ciudad del norte de España, no voy a decir en cuál, por si se pudiese identificar a uno de los protagonistas. Estaba asistiendo
vamos un poco a diseccionar el libro Al a base de... Al autor, no, A diseccionar al al libro. autor. Pues a base de preguntas. No sé si queréis añadir algo. Bueno, Yo por mi parte, sí, si queréis. tenía la idea de que primero interveníamos y luego ya empezamos con las preguntas. Bien. Sí, sí. Bueno, pues yo lo primero doy las gracias al autor por haber pensado en mí para esta presentación, también a Ignacio, ¿no?, como editor, y por supuesto pues a Álvaro. Siempre para mí es venir a casa, ¿no?, venir aquí a la Fundación, entonces es un placer. Muy bien, bueno, yo voy a intentar también no extenderme demasiado y entonces pues les contaré un poco las grandes virtudes que veo en este libro, o sea, básicamente porque hay que leer el libro. Luego digamos, un pequeño parrafillo de cómo bueno, les voy a dar, digamos, como una chuche, ¿no?, una golosina, para decir, bueno, que esto a ustedes, ¿no?, pues realmente les invite, ¿no?, acepten esa invitación de leer el libro. ¿Por dónde empezaría yo? Y luego, pero claro, si todo lo que digo es bueno, pues yo creo que lo que va a parecer es que no me he leído el libro y simplemente he venido aquí a hacer la pelota. Entonces luego también pues voy a lanzar 3 retos al autor y a ver qué dice. Ya se los he anticipado a él, no he querido ser injusto, en el fondo me cae bien, entonces algo le he anticipado, pero bueno. Muy bien, entonces, ¿qué 2 grandes virtudes le encuentro al libro? Y además lo llamo virtudes, no lo llamo puntos fuertes, porque las virtudes del libro son las virtudes de su autor. Y entonces realmente pues son 2 grandes virtudes que tiene el autor. Entonces la primera de ellas es que es un libro puramente interdisciplinar. Es interdisciplinar. Estamos, yo creo, en la década de la interdisciplinariedad, todo es interdisciplinar. Lo que pasa es que yo creo que a veces no se entiende bien esa interdisciplinaridad. Muchas veces se entiende como, bueno, yo voy con mi pieza del puzzle, tú vas con tu pieza, vamos a limar un poco ¿no?, los sitios por donde tienen que enganchar y entonces conseguimos un enganche y entonces pues vamos haciendo un mosaico, un puzzle, ¿no?, que es un mosaico. Para algunas cosas viene muy bien, para resolver algunos problemas, este abordaje de la interdisciplinariedad, pero bueno, yo como lo entiendo, y es una manera en la que lo llamaron en su día dos colaboradores nuestros, es la interdisciplinariedad dura, ¿vale? La dura. Entonces, ¿cuál es la interdisciplinariedad dura? Bueno, pues es aquella en la que uno respeta la realidad tal y como es, ¿vale? Y entonces lo que haces no es abordarlo desde los puntos de vista de cada una de las disciplinas, sino el que te transformas eres tú, ¿vale? Cambia tu mirada y entonces empiezas a ver la realidad en sí misma. Entonces es como no planteas, digamos, nuevas respuestas desde el principio, lo que planteas son nuevas preguntas, nuevas maneras de ver ese problema. Y eso lo vemos nosotros pues, con uno de nuestros amigos del CINET, uno de nuestros colaboradores, Thomas Fuchs. Por ejemplo, cómo aborda él el problema mente-cerebro, pues es no planteándose el problema mente-cerebro, planteando un problema distinto, planteando el problema cuerpo-cuerpo. Bueno, pues esto es de alguna manera lo que consigue hacer Javier, pero claro, combinando su punto de vista desde la física, desde la teología, desde la filosofía. Hay muchas disciplinas, o sea, realmente, porque hay mucho en el libro de filosofía de la ciencia, por ejemplo, por supuesto de filosofía de la naturaleza. Entonces él consigue acometer una serie de problemas, de grandes preguntas, replanteándolas, ¿vale? Gracias a esa visión que tiene él. Entonces, ya digo, esa es una de las grandes virtudes. La segunda gran virtud viene en continuidad con esta y es que es un libro muy valiente. Es un libro muy valiente porque se plantea pues, las grandísimas preguntas, o sea, cómo actúa el espíritu entendido como mente, el espíritu humano en el mundo, cómo interactúa lo inmaterial con lo material, mal dicho, cómo interactúa o cómo actúa el espíritu divino en el mundo, pues son grandísimas preguntas. El tema de la causalidad lo toca de lleno, además me gusta mucho cómo, ¿no?, cómo te metes en fregados para derribar también ciertos mitos, hablando de la correlación y la causalidad, ¿no? El famoso adagio de, bueno, pero es que correlación no es causalidad, y dices, bueno, pero es que a veces sí lo es, ¿no? Entonces, pues, ya digo, no elude ningún tema, y sobre todo, como ha mencionado él, pues el problema del mal. Muchas veces, quizá en estos libros que tratan de tocar demasiados temas, pues uno dice, bueno, pues no sé cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Yo me he perdido en algún lugar, pero es algo que no pasa en este libro. Yo creo que están muy bien hilados todos los temas, empieza desde lo más básico y acaba llegando pues, a esas grandes preguntas y entonces se da una respuesta muy, muy natural. Bueno, entonces ya digo, esas son las 2 grandes virtudes que veo del autor que están reflejadas en el libro.
cómo leer el libro o cómo aproximarse a este libro. Si ya lo han comprado, pues empiecen desde el principio, pero si todavía se lo están planteando, pues yo les digo cómo pueden tener esa primera chuche, esa primera golosina para luego acceder al resto. Entonces yo soy una persona muy ordenada, muy ordenada. Empiezo a leer por la primera página y termino por la última. Empiezo a escribir por el principio y termino por el final. Hay gente extraña que dice, no, el artículo hay que empezarlo por los métodos, siempre. Bueno, pues esa gente extraña, que es el 95% de las personas, no va conmigo, yo empiezo por la introducción. Pero, sin embargo, recomiendo, si ustedes tienen dudas, que no sé por qué las deberían tener, pero si tienen dudas, empezar por el epílogo. A mí el epílogo me ha gustado mucho. Y, de hecho, pues he sacado aquí, esto sí, a modo de spoiler 100%, algún texto para que vean lo que se van a encontrar en este libro, ¿no? Entonces se plantea, ¿por qué Dios crea desde la eternidad un universo temporal? ¿No hubiese sido más sencillo que Dios creara directamente el paraíso y a todas las criaturas libres como santos en el cielo? La respuesta que puedo ofrecer a esas preguntas, enormemente relevantes para entender la acción del Espíritu en el mundo, es la siguiente. No, Dios no puede hacer eso. Dios no puede crear seres libres, llamados a la comunión con Él, sin que haya un proceso irreversible, si bien con muchas vueltas y revueltas y no necesariamente lineal, de determinaciones entre indeterminaciones. Solo Dios es el ser determinado y determinante en y desde su eternidad, y evidentemente no puede crear otros dioses. Hoy le he dicho, cuando veníamos de camino, le he dicho, si me hubieras dado a leer el borrador del libro, te habría dicho que pusieras el epílogo al principio, como introducción. Y entonces su respuesta ha sido, pues menos mal que no te di a leer el borrador del libro. Entonces así es nuestra relación, ¿no? Por sacar también otro fragmento del epílogo, y ya con esto termino. Aquí hay algún tecnicismo, pero bueno, yo creo que se puede entender la grandeza de esas preguntas que se plantea el libro y cómo lo hace, ¿no? Esta es la propiedad característica del fine graining de grados de libertad inmateriales al que nos referíamos en el capítulo 6. El fine graining espiritual se hace coarse graining en su conexión con el universo temporal a través del sistema nervioso humano y en su acción sobre el mismo. Entonces ese problema mente-cerebro pues es otro de los grandes temas que está aquí. Bueno, entonces paso a los retos que lanzo al autor para próximos libros o para lo que le dé la gana, ¿no? Entonces el primero, bueno, nosotros en CINET estamos llevando a cabo un proyecto de investigación que yo creo que va a dar mucho que hablar. Es una encuesta internacional que estamos haciendo a neurocientíficos. Si han tenido algo que ver con la neurociencia en los últimos 10 años, habrán recibido el email de la encuesta, porque se lo hemos mandado a casi 300.000 personas. Y tenemos ya unas 3.000 respuestas. Y son preguntas sobre el problema mente-cerebro y aspectos relacionados. Entonces, bueno, en las primeras preguntas está cómo de importantes considera las siguientes disciplinas, se van poniendo disciplinas, para entender al ser humano, ¿no? Y esas disciplinas, sí, las tengo aquí apuntadas, son biología, química, filosofía, psicología, sociología, neurociencia, fisiología, historia y física, o sea, unas ciencias naturales y otras humanidades. Cada una de estas las tienen que valorar de 0 a 4. Bueno, pues hay una que destaca por abajo, ¿vale? Como la que creen los neurocientíficos, la comunidad de neurocientíficos, que es la menos importante de todos estos campos del saber para entender el ser humano. ¿Y cuál es? La física. Entonces esto es algo que a mí, de momento, es lo que más me ha llamado la atención de esta encuesta. Que la física esté incluso por debajo de la sociología, por debajo de la psicología, por debajo de la historia, para comprender al ser humano, ¿no? Para un neurocientífico, una ciencia natural como la física, la ciencia natural más básica, quizá, ¿no? Entonces, pues esto yo creo que es algo interesante, no es un insulto que estoy lanzando aquí, ni mucho menos, sino es, bueno, igual nos tenemos que proponer en serio, ¿no?, que el neurocientífico vea lo importante que es la física para entender el ser humano, para entender su campo propio de estudio y para entender el ser humano. Bueno, el segundo reto es muy breve, y es la propuesta de causalidad que hace el autor, ese hilemorfismo anidado. Creo que puede dialogar con mucha facilidad con otro amigo del CINET, que es Peter Che, y con la propuesta que tiene de la criterial causation, que no sabría muy bien cómo traducir la causalidad de criterios o algo así. Entonces ahí yo creo pues hay un diálogo pendiente que puede ser muy, muy bonito. Y lo tercero, y aquí ya me meto en el campo teológico, entonces no hay manera de que vaya a salir bien de aquí, pero bueno, pero lo voy a intentar,
Y cuando lean el libro ya verán que en el último capítulo es donde se habla de la acción divina en el mundo, y entonces se habla de una providencia general, o sea, digamos, de la presencia de Dios en la creación, ¿no? Desde la creación y en la creación, de una providencia especial que podrían ser los milagros, o sea, la actuación extraordinaria de Dios en el mundo. Y yo ahí he echado algo de menos, que creo que para el católico es lo más importante, y es el modo en el que Dios actúa en el mundo, actúa sobre la materia en los sacramentos, ¿vale? Que es lo que un católico puede experimentar día a día. Entonces este es el reto que le lanzo para el próximo libro que trate este tema. Así que nada, yo me callo y bueno, felicito desde luego al autor por esta obra, insisto, valiente, interdisciplinar, que van de la mano las dos cosas, y la verdad es que es un libro interesantísimo en el que se aprende mucho. Así que enhorabuena. Muchas gracias, Javier. Pues es tu turno ahora. Muy bien. Vale, pues muchas gracias. Ahora, gracias a Javier por contar conmigo para la presentación. Ha sido todo un desafío el leer el libro, en el sentido de que, bueno, es un libro que hay que decirlo, conviene repasar algunos conceptos básicos de filosofía, porque a lo mejor o no los has visto nunca o los viste hace mucho tiempo. En fin, yo daría un consejo práctico al que lo lea, como ya hace como unos 2 o 3 semanas Javier hizo una presentación él solo en la Universidad de Navarra y está en YouTube. Y entonces, si uno se lo lee, lo escucha, ya tiene una idea global del libro, y cuando lo lea, pues creo que lo seguirá mejor, ¿de acuerdo? Porque como hay tecnicismos de filosofía y a veces de física, pues a algunas personas se le pueden escapar cosas. Y si no va comprobando el significado de las palabras, puede un poco perder el hilo. Pero ayuda mucho el escuchar la charla de Javier, que dura como una hora y algo, y está muy bien. Pues nada, sí, es un libro audaz en el sentido de que plantea con contundencia un problema que siempre, pues está más o menos en la intuición de mucha gente, pero es bueno abordarlo de una manera así de explícita. Bueno, mi intervención pues va a consistir en algunas reflexiones que me sugiere la lectura del libro, resaltando algunos puntos, añadiendo alguna cosa algún pensamiento que se me ocurre, y terminaré con algunas preguntas para el autor y una para Javier Bernácer también. Bueno, entonces empiezo. Bueno, vamos a ver, creo que todos hemos oído hablar de los teoremas de Gödel, que es uno de los resultados más importantes de la historia del conocimiento, desde luego en lógica lo más importante que se ha escrito. Y hay varios teoremas, uno de ellos dice que hay verdades que no son demostrables, verdades matemáticas no se pueden demostrar, que hay que tomarlas como un axioma por separado. Bueno, ¿qué consecuencias tiene eso para la física? Bueno, en principio puede haber preguntas físicas no computables. Esto es algo reciente, pero hay gente, por ejemplo, que ha estudiado que las propiedades de Navier-Stokes, que son fuertemente no lineales, que describen la dinámica de fluidos en determinadas condiciones, en un rango bastante amplio de situaciones, pues hay ciertas preguntas que son legítimas desde el punto de vista de física que no son computables. Eso es una novedad. Pero son cosas que están en principio determinadas, solamente que no son computables. También las verdades estas que no son demostrables de Gödel, en principio son verdades, pero no son demostrables. Y en mecánica cuántica manejamos algo que yo creo que es mucho más fuerte, y es que hablamos de que el futuro no está determinado. Es decir, extrapolando Gödel, adaptando Gödel a la física, podemos decir, puede haber ciertos procesos físicos que no son computables. Esto es algo reciente, pero ya la gente empieza a hablar de estas cosas. Bueno, en mecánica cuántica tenemos algo más fuerte, y es que hay procesos físicos que no están determinados. Y además es el pan nuestro de cada día, ¿de acuerdo? Y es no determinado, indeterminado es más fuerte que no computable, ¿de acuerdo? Porque no está en ningún sitio, no es que no se pueda computar, es que no está determinado. Muy bien, la tesis central del libro, como el mismo autor en algún sitio pone, y entonces la leo literalmente, dice: las formas proporcionan la causalidad inmaterial, entre comillas, inmaterial, necesaria para la emergencia de rupturas de simetría, condiciones de contorno e iniciales y no linealidades en el mundo material. Bueno, aquí me gustaría comentar que esto es una idea central, que es una idea central en el artículo, pero que es una idea central en la física que está completamente subestimada, pero que está en todas partes. Entonces voy a comentar varios conceptos de física que son
que en el fondo son equivalentes, que son o muy similares o lo mismo, dependiendo ya del contexto y de matices técnicos. El colapso de la función de onda, ¿de acuerdo? O sea, el proceso de la medida cuántica. Hay varios resultados posibles, vamos a hacer una medida y nos encontramos con un resultado. Podemos predecir la estadística, pero no podemos decir lo que va a ocurrir en un experimento individual. La ruptura de simetría, como Javier menciona muchas veces en el libro, selección, algunas cosas están explícitamente en el libro, otras las añado yo. Selección entre varios resultados posibles, información. Porque, hay un ejemplo clásico que es la molécula de amonio, que es NH3, es un triangulito de 3 átomos de hidrógeno y un ion de nitrógeno que está encima del triángulo, pero puede estar encima o puede estar debajo. Y entonces, cuando la molécula está un poco por su cuenta, está en una superposición coherente de las dos cosas. Entonces, más bien quiere decir que hay un estado que combina las dos cosas de manera simétrica y otro antisimétrico. Es como el bonding y el antibonding de los electrones, pero con átomos. Y entonces, bueno, pues está entre las dos cosas. O sea, está en los dos sitios a la vez. Está a la vez encima del triángulo y debajo del triángulo. Si empezamos a meter un poco fricción, ya no está aislada en el espacio, en el que le empezamos a meter cosas, un entorno disipativo que diríamos en física, pues ya empieza a tunelear, pero ya de manera incoherente. O sea, está un rato aquí, después sube arriba, o si queréis derecha a izquierda, según como queráis poner el triángulo, y eso es un proceso de túnel incoherente que normalmente da lugar a un ruido dicotómico, etc. Y cuando ya le metemos mucha fricción, a lo mejor está ya en medio de un sólido donde ya está acoplado un montón de grados de libertad, entonces ya se queda en un sitio y ya no se va al otro. Entonces ya es información. O sea, puede estar en cualquiera de los dos sitios, ¿de acuerdo? Pero solo está atascado en uno. Eso ya es información. Esa idea está en el famoso artículo de Morris Different de Anderson que mencionas en tu libro. Bueno, esto, entonces, condiciones iniciales, ¿cómo se deciden? Bueno, en particular también hay una ruptura de simetría, la ruptura de simetría de la traslación temporal, que es algo que la gente no ha trabajado mucho, pero ahora hay gente trabajándola y nosotros en particular. Y hemos incluso identificado el modo de Goldstone asociado. O sea, que es una cosa, es decir, bueno, puede empezar en cualquier momento una cosa, pero empieza en un momento concreto. Y el que haya una simetría en las leyes de invariancia bajo traslación temporal, pues tiene unas consecuencias que son medibles. Bueno, una idea parecida también es las leyes no lo son todo, las condiciones iniciales son igual de importantes, eso lo resaltas mucho en el libro. Y recuerdo que cuando estudié mecánica del segundo de carrera en física, recuerdo que el profesor lo resaltaba mucho. Las condiciones iniciales son tan importantes como las leyes. Y es una cosa que siempre se me ha quedado grabado y aquí pues lo estamos viendo. Bueno, hay una... Ya paso a otro plano. Javier en el libro habla de que la ciencia considera solo las causas material y eficiente. Bueno, y aquí quizá, a lo mejor es un poco confusión elemental, pero el problema es que por causa formal se entienden cosas que no son todas, algunas son bastante distintas, tanto que quizá valdría la pena tener algún adjetivo diferente. Pero bueno, yo diría que también las leyes físicas también son parte de la causa formal, ¿de acuerdo? Pero como lo es también causa formal nuestra capacidad de decisión de influir sobre el universo. Entonces, cuando tú hablas de la novedad de la causa formal, pues yo creo que te refieres a lo segundo, pero también entiendo yo que las leyes también son parte de la causa formal. Y si no, podríamos hablar de formal 1, formal 2, ¿de acuerdo? Entonces, entonces está por un lado eso, mi parte espiritual que decide, que es un poco el concepto protagonista del libro, y luego las leyes como relaciones formales entre hechos, ¿vale? Entonces, bueno, como ya he dicho, pues quizá podríamos introducir un poco más de vocabulario, porque no sé si es lo ideal, bueno, si tiene mucho sentido. Yo creo que sería algo mejorable ir un poco más allá del lenguaje de Aristóteles, que lo fijó hace 2500 años, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, cierto que ha habido luego filósofos, por supuesto, estos temas se han debatido mucho en filosofía, pero en fin, cuando uno no quiere entrar en grandes berenjenales, pues se va a las 4 causas de Aristóteles. Pero quizá pues no pasaría nada por trabajar con 5 o 6. En cualquier caso, me gustaría conocer tu opinión después sobre eso. Ahora, el concepto de leyes de la naturaleza como causa formal es menos polémico. O sea, la gente lo acepta con menos problemas, pero hay alguna gente que pone pegas. Entonces, yo recuerdo un físico que Javier conoce también. Cuando estábamos estudiando transporte electrónico, pues en determinadas estructuras pues, se hacen pues eso, por una interfase entre un metal normal y un metal superconductor, aplicas un voltaje y tienes una corriente,
te sale la curva IV, ¿no? Corriente voltaje. Y eso es un concepto fundamental y las teorías tratan de explicar, el experimento trata de medirlo y las teorías tratan de explicar. Y eso es algo habitual en física de la materia condensada. Entonces, yo recuerdo que había un colega inglés que le dio por una temporada decir que lo fundamental era la curva IV. Las curvas, estamos ahí todos tratando de entender en términos de mecánica cuántica de los electrones por qué las curvas IV son así, ¿no? Pero él decía que lo fundamental era la curva IV. Bueno, y al cabo de un tiempo dejó de decirlo porque tampoco iba muy lejos con eso. Lo fundamental era la mentalidad está positivista, no, lo importante son los hechos, ¿no? Pero es que luego también me encontré con algún físico que me decía que, bueno, que esas cosas, la ley de la gravedad de Newton es una construcción nuestra, pero que no es una cosa real. Bueno, muy bien, estupendo, ¿no? O sea, que la fuerza va como 1 partido por real cuadrado porque nos hace ilusión, ¿no? Porque hay experimentos que nos obligan a decirlo, ¿no? En fin, afortunadamente estos físicos en la práctica son incoherentes porque hacen investigación normal y si son coherentes por lo menos son minoritarios. Es decir, que la gente en la práctica en física pues evidentemente funciona como si esas leyes fueran reales, ¿no? Quiero decir, ¿no? Otra cosa es cuando a la gente le preguntas por su postura filosófica. Puede haber una diferencia entre lo que dice en teoría y lo que la práctica hace. Lo que la práctica hace es todo muy convencional y hay como un gran consenso. Bueno, otra idea es que también quiero resaltar, que también la mencionas, pero quiero resaltar, es que el positivismo extremo, que se presenta, históricamente siempre se ha presentado como el gran defensor de la ciencia y de todo, pues en la práctica paraliza la ciencia. Y un ejemplo muy conocido, por ejemplo, es que Boltzmann, a finales del siglo XIX, cuando proponía la teoría atómica, tuvo problemas muy fuertes con Mach, que era muy positivista, que rechazaba la existencia de átomos porque no se podían ver. Claro, es que al principio cuando propones los átomos es una entidad que la propones pues porque te ayuda a explicar las cosas, no porque lo veas. Un montón de décadas después, con la técnica de STM, Scanning Tunneling Microscope, los átomos no se pueden ver, pero sí se pueden tocar. Por una punta monoatómica, que es la punta más fina que uno puede hacer, puede ir tocando y sale. Bueno, eso es una técnica estándar en física de superficies y se premió con el Nobel de Física en el año 66, o sea que está, o el 84, a mediados de los 80. Bueno, en fin, negar estas realidades inmateriales, formales, de las que Javier habla en su libro, pues la realidad es que lleva muchos absurdos. O sea, que si los muchos mundos, que si el multiverso, que si el superdeterminismo. O sea, la gente propone tantas cosas con tal de evitar la realidad espiritual, y no digamos ya la realidad de Dios, pues que a veces cuestionan la misma realidad espiritual nuestra, que tenemos todos, ¿no? Que llega un momento que parece que estén demostrándola por reducción al absurdo, ¿no? De tan absurdo que es todas las cosas que agarran, que proponen. Bueno, entonces, la penúltima sección de mi intervención son preguntas en buen plan, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial, ¿podría imitar a los humanos? Y si no, ¿por qué no? Segunda pregunta, sobre causas no materiales. ¿Es concebible que se introduzcan teoremas fundamentales similares a los de Gödel en matemáticas? Y una pregunta para Javier Bernácer, de neurociencia. ¿Podrían medirse correlaciones no locales entre sucesos no conectados causalmente con velocidad? O sea, no conectados causalmente quiere decir que son sucesos que para conectarse ocurren en el espacio-tiempo, en este caso en el cerebro, pero que para que estuvieran conectados haría falta propagarse más rápido que la luz. O sea, simular un poco en el cerebro los experimentos tipo EPR, que están tan de moda y que, bueno, que se han premiado con el Nobel de Física del año 22. Y, en fin, y ahora vienen preguntas ya un poco más de abogado del diablo. Esa es la última sección. Esas eran las fáciles. Claro, por eso las penúltimas eran las fáciles. Un fisicalista, uno que cree en el fisicalismo, dice, bueno, yo solo contemplo las causas materiales y eficiente. Bueno, quizás se podría ahí incluir las formales asociadas a leyes generales, pues porque es mi obligación. De otro modo, entro en el terreno del arbitrario. O sea, yo tengo que creer que hay causas materiales y mi obligación es buscarlas. Y sobre la existencia de causas no materiales, yo te preguntaría, ¿cómo distinguirlo de una nueva versión del Dios de los agujeros? Porque no es un caso más de eso, de Dios de los agujeros. ¿No estaremos celebrando nuestra ignorancia? Bueno, yo tengo mi propuesta de respuesta para todas estas preguntas, pero tú eres el protagonista hoy, quiero que respondas tú. Bueno, pues muchas gracias. Esto es lo que quería comentar. Hago lo que puedo. Sí, ya lo veo. No sabía si tirar mis preguntas por la ventana directamente. Okay. Pero bueno, yo voy a intentarlo, a ver qué sale.
Y voy a empezar por una que es un poco hacer de abogado del diablo, ¿no? ¿Hasta qué punto la ciencia puede considerar la visión del mundo que nos ofrece la filosofía y la teología? Aunque la filosofía fue un poco el origen en sus inicios de la ciencia, pero la ciencia actual. Y por cierto, no me puedo resistir a comentar que ahora la ciencia y la fe están muy cerca. Tenemos a un papa que es matemático y aquí tenemos a un autor de un libro que también es físico. Me miráis a mí, ¿no? Como Sí. que haga Es el algo. protagonista. Yo quizá por deferencia a la moderadora, yo cuando hablo de filosofía, una cosa que me gusta decir mucho es que creo que hay que hacer filosofía desde la ciencia, no tanto filosofía de la ciencia, sino que hoy día la ciencia nos da como la materia prima para reflexionar sobre el mundo y sobre la naturaleza. Es decir, creo que es un poco naif, ingenua la idea de, bueno, a ver qué piensa el ser humano, por así decir, salido del mundo natural, ¿no? Que simplemente ve las cosas como las ve. Bueno, es que hoy vemos las cosas, gracias a Dios, muy mediadas por la ciencia y me parece que eso es un avance muy, muy grande y hay que gloriarse de ello. Pero sí que creo que a la filosofía le corresponde muchas veces un papel crítico, precisamente de mostrar. Quizá la idea que yo diría, y para ser breve, porque creo que hay muchas cosas, es la filosofía hace explícitos los implícitos. Y eso a la ciencia le interesa, porque la ciencia no es una actividad humana desconectada del resto de actividades humanas. La ciencia está conectada con la filosofía y creo que con la teología también, quizá eso sería más difícil, ¿no? Ese vínculo, ¿no? Pero a mí me parece que la cuestión de la inteligibilidad del mundo, por qué tenemos fe en que podemos entender el mundo, es una cuestión estrictamente teológica. Sobre lo que tú preguntabas, yo me quedaría ahí para no decir mucho más. No sé si hay que... Yo creo que ahí es... Claro, o sea, es muy importante que todo el mundo recuerde, o sea, que el científico recuerde que lo que busca es la verdad, yo creo. O sea, no busca publicar papers, ¿vale? No busca que le den proyectos de investigación, lo que busca es la verdad. Y a partir de ahí hay que convencerle, yo creo, ¿no? Tiene que saber ver que bueno, yo creo que está claro, yo creo que todo el mundo acepta que la filosofía también va a buscar de la verdad y también lo que hay que convencerles es que la teología también va a buscar de la verdad. Entonces, en la medida en la que todos estamos en un camino común hacia la verdad, yo creo que tenemos que ser conscientes de que el mejor camino es la colaboración entre todos. Yo creo que eso siempre teniendo en mente que lo que queremos es la verdad, es una búsqueda de la verdad, tenemos que ver el ir en compañía en ese camino. Bueno, no, para esta pregunta en particular no, tampoco la había pensado. Pero bueno, ya tomo nota de que las otras preguntas a lo mejor sí conviene que intervenga. La próxima para ti. Sí. Yo a Javier sí que le preguntaría y volvería a poner sobre la mesa, pero ¿y qué es la verdad? Yo voy a contestar con lo que decía Machado, ¿no? ¿Qué es tu verdad? ¿Qué es la verdad? No, vente conmigo a buscarla. La verdad con mayúsculas, pero es que en la ciencia las verdades nunca son absolutas. Porque siempre hay otra teoría, siempre hay otro descubrimiento que relega un poco lo anterior. Luego... Pero seguimos buscándola. O sea, la clave es tener en el horizonte la verdad. Sí, pero ahí hay un punto importante. Es cierto que las verdades, a diferencia de matemáticas, que se muestra un teorema y es ese teorema cierto para siempre, en ciencias y en física en particular, pues se va avanzando y una teoría al principio es una teoría audaz, como la teoría atómica del siglo XIX o la teoría de los quarks en el año 60, etcétera, es una propuesta tímida, ¿no? De decir, los protones y neutrones están hechos de quarks. Pero esas teorías tienen capacidad de predecir, se pueden comprobar el experimento, etcétera. Y entonces, en ciencias, las teorías se va teniendo certeza gradual. Y a medida que una teoría predice, va pasando el tiempo y explica cosas, predice cosas que se observan, llega un momento en que podemos tener certeza prácticamente total. Y entonces es equivocado en el sentido de decir que en ciencias las cosas son provisionales. Es una cuestión de grado. Entonces hay teorías de las que tenemos una seguridad total. O sea, a estas alturas, la seguridad que tenemos de la validez de la teoría atómica, de las reglas de la mecánica cuántica, se está cumpliendo 100 años ahora, se considera que fue el 25 el comienzo de la mecánica cuántica moderna. Es tan brutal la evidencia que hay afuera de la mecánica cuántica. Estamos hablando de miles de laboratorios produciendo resultados diariamente en que se usan las leyes de la mecánica cuántica y todo les cuadra
Es decir, no podemos decir, es la mecánica cuántica, mañana puede venir cualquiera y cambiarla, ¿no? Es decir, la certeza es gradual y a veces de algunos aspectos de la teoría, como de los aspectos más contrastables de la teoría de evolución, se puede llegar a tener certeza prácticamente total, como la de la redondez de la Tierra. En cualquier caso, yo no sé, quería decir que muchas veces las verdades también dependen de la tecnología que tengamos y la tecnología va evolucionando y vamos pudiendo ver cosas que antes no veíamos. Por supuesto, no todo tiene el mismo grado de certeza, no en todo tenemos el mismo grado de certeza, hay cosas muy debatidas, y, por supuesto. Pero lo que he querido resaltar es que eso no es cierto siempre. O sea, que hay aspectos de la teoría científica, del conocimiento científico, que están muy contrastados y muy establecidos. Quizás no sé si tiene que ver con esto, pero me gustaría, me ha habido unas preguntas, me parece Fernando ha hecho, y me iba a centrar un poco en las difíciles, que a mí me parecen las más fáciles. O sea, las fáciles me parecían más difíciles, pero bueno, imagino que esto es también provisional. Pero simplemente, yo quería contarles una historia, una manera de ver un problema, creo que hay en la física, en la filosofía de la física, y es ¿qué es la acción física? ¿Qué es la acción física? Entonces yo me remonto a Aristóteles. Aristóteles, una de las razones por las que no admite que exista el vacío es porque si yo tengo una flecha que se va moviendo, tiene que haber algún tipo de fuerzas que hagan que la flecha se mueva, porque en tiempos de Aristóteles no existe todavía el principio de inercia. Eso hay que esperar a Descartes prácticamente para formularlo. Por eso dice no puede existir el vacío, tiene que haber algún tipo de interacción física. Hay un cambio con la llegada de Newton, con la teoría de la gravitación universal, donde simplemente por el hecho de tener dos masas a una distancia de la que sea, por el mero hecho de estar, inmediatamente ejercen una atracción una sobre otra. Eso es una acción a distancia. Puede existir el vacío porque no depende del medio el que se transmita la fuerza de la gravedad. Simplemente Newton lo que dice es, si hay una masa y hay otra masa, inmediatamente hay una fuerza que se transmite. El giro de tuerca que viene en el siglo XIX con la teoría de los campos es darnos cuenta que en realidad sí que hay un medio, y hay un medio donde hay un campo gravitatorio, el campo electromagnético, donde nos damos cuenta que hay una velocidad de transmisión de esas fuerzas, de esas interacciones. Volvemos un poco a darle la razón a Aristóteles. Y de hecho, la gran contribución de Einstein, me parece a mí, y para mí es la clave de la materialidad, es que hay una velocidad máxima de interacción que es la velocidad de la luz. No se pueden transmitir las interacciones físicas a velocidad mayor que la luz. Pero eso se rompe, se vuelve a romper con la llegada de la mecánica cuántica y con las correlaciones tipo EPR. Es una cosa un poquito técnica, pero la cuestión es que yo puedo hacer una medida aquí e inmediatamente estar afectando, no sabemos muy bien cómo, el resultado de la medida a kilómetros o decenas de kilómetros de distancia, sin que haya dado tiempo para que se transmita con una velocidad menor que la de la luz. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque me parece que aquí estamos hablando del espíritu y de la inmaterialidad, y tú querías preguntar, ¿no? ¿Qué es el espíritu? O sea, me parece que cuando estamos hablando del espíritu, a mí yo lo que pienso enseguida es el conocimiento, cuando nosotros conocemos algo, o la capacidad que tenemos de pasar de una cosa a otra, sin necesidad de estar haciendo esas interacciones materiales continuamente. Es decir, yo puedo pensar en el Big Bang o puedo pensar en la evaporación de un agujero negro dentro de 10 a la 87 años, sin necesidad de estar esperando a que todas esas interacciones y su cono de luz den lugar a que se produzca algo en mi cerebro como resultado de esa materialidad, ¿no? Bueno, no sé, me parece que eso es una indicación fuerte de que hay un tipo de causalidad que va más allá de la material y eficiente a la que tú preguntabas, Fernando. Y luego, por decirle también algo al fisicalista, que dice, bueno, yo me preocupo de correlaciones, me preocupo de hacer medidas y simplemente establecer correlaciones. Hay una pregunta que a mí, de verdad, que me hago sin cesar, y me la hago como fisicalista, porque yo me hago de abogado del diablo. Quisiera que un fisicalista me dé una razón por la que él distingue un sistema de un entorno. No tiene ningún criterio para establecer esa diferencia, salvo
atender o hacer caso a otra fuente de información filosófica, de interés personal, de hacer papers, pero que está teniendo una influencia en su manera de hacer la ciencia. Ya que hemos entrado en esa línea, yo voy a hacer otra pregunta al hilo. Por ejemplo, en neurociencia se utiliza el concepto de propiedades emergentes, que quiere decir que bueno, el conjunto de las neuronas por sí mismo no explica que tengamos una inteligencia, sino que es algo que se arma con un sistema o con un conjunto de neuronas que consiguen hacer eso, poner en marcha la inteligencia, o poner en marcha. Y con el alma podremos utilizar ese concepto de propiedad emergente para explicarla. ¿Alguien quiere intervenir mientras yo pienso algo para salir del atolladero? Pero yo creo que tu visión es bastante emergentista en el libro, ¿no? Yo diría, es que a mí me gusta distinguir. Cuando hablamos de emergencia, creo que hay una distinción fundamental y es emergencia débil o emergencia fuerte. Por emergencia débil yo entiendo que es a causa de la limitación de nuestro conocimiento, pues nos referimos, por ejemplo, yo hablo de ti como Javier Bernácer o hablo de Pilar, pero en realidad, como dice Sean Carroll, que es un fisicalista, dice, esos son modos de hablar. Lo que existen son los campos cuánticos y las interacciones. Cuando hablamos de árboles y hablamos de ramas, esos son modos de hablar, porque nos resulta más... Y entonces eso es la emergencia débil. Hay cosas, ¿no? Los árboles, las ramas, las células, pero lo que existe, donde está la causalidad, es en el nivel de los campos cuánticos y las interacciones. ¿Vale? Esa es la visión de la emergencia débil. Yo en el libro es verdad que tengo una visión emergentista fuerte. O sea, lo que estoy diciendo es que cuando se determina un sistema, un viviente, un proceso, hay una novedad real. Novedad real es una exageración, ¿no? Una figura, no me sale ahora, pero es real en el sentido de que es algo nuevo y es algo que no existía y sobre todo no se podía predecir. Entonces a mí me parece muy interesante lo que dicen las propiedades emergentes porque creo que hay una visión en parte de la filosofía de la ciencia actual que más o menos es la siguiente. Es verdad, hay propiedades emergentes. O sea, tenemos quizá unos correlatos neurales de la conciencia que son distintos de la conciencia. Pero no son distintos a nivel causal, porque causalmente lo único que existe son las neuronas, los correlatos neurales de la conciencia y sus interacciones. Y luego, a un nivel de discurso, a un nivel epistémico, a un nivel de relato, yo distingo entre la conciencia y los correlatos neurales. Entonces, yo francamente me parece que es una manera pobre de hacer filosofía o de reflexionar sobre la ciencia, porque me parece que en la medida en que tú no hablas de causalidad, pues no sé si tiene mucho interés, ¿no? Lo que puedes estar diciendo. Yo no estoy interesado en mi relato o en mi conocimiento como conocimiento, yo estoy interesado en la realidad de las cosas, en cómo funcionan las cosas y si hay algo nuevo o no, o es simplemente un modo de hablar, como diría Sean Carroll. Bueno, pues vamos allá con otra pregunta. Igual, no sé si la quieren... Sí, hacemos una más también... y damos paso a las preguntas del público que seguro que les interesa. ¿Es la inmaterialidad del espíritu como alma humana o Dios el principal obstáculo para conciliar la visión científica del mundo con una visión trascendente? Ahí me he metido ya en vuestro lenguaje. Yo diría que sí, o sea, me parece que... aquí es una opinión, ¿no? No puedo aportar datos, pero sí me gustaría saber qué piensa uno de científico y un físico y también alguien del público. Yo lo que encuentro es que hoy día hablar del alma o hablar de Dios, evidentemente en una actividad científica en el laboratorio no lo vas a hacer, pero queda reducido a una conversación en el bar o la predicación de los curas desde el púlpito, ¿no? O sea, ¿quién habla hoy día del alma como un principio causal? O sea, y desde luego neurociencia me parece que es como el gran... O sea, es casi tan malo como citar a Descartes, ¿no? Un poco más o menos, sí. Que yo creo que Descartes no lleva razón en lo que dice, pero bueno, o sea, hay cosas que están como... Pero quizá porque
Es lo que intento explicar al principio de esa concepción mecanicista donde decir, hablar del alma sería como hablar de algo que no es necesario, porque supondría una sobredeterminación causal, y luego pues están las representaciones que nos hacemos, ¿no?, del alma como el fantasmita, pero claro, es que estamos hablando que no es espacio-temporal, estamos hablando de algo que tiene un tipo de existencia distinto, ¿no?, que lo que hace es seleccionar. Es que hay un tipo de causalidad que no es la de la acción física, hay un tipo de causalidad que es la de seleccionar las posibilidades. Lo que pasa es que eso es una cosa que yo quería comentar de tu libro, que el alma, por lo menos tal como lo formula la doctrina de la Iglesia Católica, en particular en la Humane Generis de Pío XII, esto dice que está creada directamente por Dios. Entonces, y el alma es una propiedad espiritual que tenemos los humanos, el ser humano, que está más o menos correlacionado pero desde el punto de vista, pero que es una cuestión de sí o no. Es decir, una persona, por ejemplo, por ejemplo, un enfermo que esté en coma y no tenga consciencia, sigue teniendo alma. O sea, quiero decir que entonces tú en tu libro hablas, y muy bien, de nosotros como entes biológicos complejos que podemos influir sobre el mundo y tomar decisiones. Pero yo creo que eso es una cualidad que en la práctica va asociado al alma, pero que no es lo mismo. Es más, los animales tienen una cierta capacidad de decidir a su manera y no tienen alma. O sea que el alma, yo entiendo que es un concepto teológico mejor que va aparte. O sea, lo pone Dios. Dios ha querido que esté correlacionado con nuestra constitución biológica compleja, pero no sé hasta qué punto es adecuado el identificarlo, o a lo mejor he entendido mal lo que tú escribes en el libro. O sea, si muy rápidamente, por alusiones, lo que te diría es, de acuerdo con que la manifestación de inteligencia o de actividad inteligente en el mundo es una manifestación, no se puede reducir a eso al alma. El alma no es solo inteligencia, no es solamente, sino es algo más. Y yo lo hablo de un principio formal de organización. Pero luego me ha parecido muy interesante cuando tú hablas de la creación directa e inmediata. Os puedo asegurar que en el plano teológico hay discusiones muy grandes, porque al final es el concepto de creación, que probablemente es el concepto teológico más complicado que hay. ¿Qué es la creación? Claro, si tú piensas la creación como una actividad eficiente de Dios, actuando en el tiempo, pues tienes un problema. Pero es que quizá eso no es lo que se refiere el magisterio cuando habla de creación directa e inmediata, ¿no? Habría que ver qué es lo que se refiere el magisterio, y también, bueno, no voy a seguir por ahí, pero quiero decir, hay palabras de Ratzinger diciendo que una creación directa e inmediata se refiere sobre todo a una relación directa e inmediata, porque la creación sobre todo es una relación. Utiliza el término relación, pero bueno. Pues voy a seguir un poco su estela, y ya la última, ya damos el paso al público. Bueno, quedaba Javier que tenía que decir de lo del alma, ¿no? Pero sí, no sé si tiene que ver con el alma esta, no, pero yo tengo una visión del alma mucho más natural, y ahí vuelvo, te damos la paliza con Aristóteles de nuevo. Claro, yo tengo la noción de alma aristotélica como principio de actividad, entonces no puede haber nada más natural que esa alma, que ese modo de comprender el alma. Que yo sé que esto es, siempre lleva muchos malentendidos cuando hablas con alumnos, cuando hablas, ¿no? Pues eso, ¿qué noción de alma estás hablando? Por supuesto está el alma tal y como se puede entender en el magisterio de la Iglesia, pero claro, a mí me parece, iba a decir más interesante, sin ánimo de ofender, me parece más interesante de alguna manera, porque lo es desde el punto de vista de las ciencias naturales, entender al alma como principio de actividad. Y como dice, ¿no?, nuestro compañero, ¿qué es el alma, José Ignacio Murillo? Pues lo que distingue al loro vivo del loro muerto. Y el loro muerto es carne de loro. Y la única diferencia que hay entre los dos es el alma, entendido como principio de actividad. Pero bueno, de todas maneras, volviendo a tu pregunta original, pues efectivamente, la noción de alma yo creo que es el gran obstáculo para que pueda haber, digamos, un diálogo entre una visión muy científica de la realidad o una visión más trascendente. Pero bueno, eso yo creo que es posible tender este tipo de puente, y al final es un problema que te encuentras también, porque ahí la pregunta que hay que hacerse también es sobre quién recae la carga de la prueba. Porque por mucho que trates de negar la existencia de lo inmaterial,
la existencia de lo intelectual, de lo mental, dices, bueno, pero es que la estás ejerciendo cada segundo de tu vida. Entonces, ¿cómo la puedes negar? Bueno, pues mi pregunta, que no sé si será la última o no, ¿en qué momento del árbol evolutivo, porque decimos que los animales no tienen alma, ¿en qué momento del árbol evolutivo humano, incluyendo a los neandertales, que son como, no es que sean como primos nuestros, sino casi hermanos nuestros, y otras especies con capacidad cognitivas avanzadas, surge el alma como forma inmaterial capaz de subsistir sin el cuerpo y establecer una relación con Dios? Yo sabía que me ibas a hacer la pregunta y sabía también que te iba a decir esto. Yo no me siento capacitado para responder eso, porque creo que alguien que sepa sobre ese tema de pues, evolución humana podría decir cosas mucho más interesantes, ¿no? De todas maneras, creo que no es tan relevante el momento exacto, ¿no? Porque bueno, estamos hablando el habilis ya tiene alma, el erectus tiene, también son clasificaciones que hacemos, ¿no? Hasta qué punto existía. Lo que sí un poco por decirte algo, porque me parece que sería, en fin, no sé, no estaría bien, ¿no? Dejarlo así. Y la metáfora que me gusta y que utilizo también en el libro es el despegue de lo inmaterial. O sea, me parece que hay una inmaterialidad presente en esa organización de los vivientes. Cada vez conforme la complejidad aumenta, hay una selección más profunda de posibilidades y esa selección en sí misma es inmaterial. Lo que ocurre es que en la naturaleza está materializada, ¿no? Porque necesita como los componentes materiales, ¿no? Eso es inemorfismo clásico, podríamos decir. Lo que parece ocurrir en el ser humano es que nosotros somos capaces de que esa inmaterialidad que está ahí pueda despegar, es decir, no esté sometida, o sea, no tenga por qué tener el sustrato, necesariamente el sustrato material. Para mí eso es importante porque es lo que permite la subsistencia del alma, ¿no? Que el alma pueda subsistir. Entonces, ¿qué ejemplos podemos tener de eso? Bueno, a mí me parece que para mí el lenguaje es quizá lo más evidente, porque yo sí que creo que hay una comunicación entre los animales y es una comunicación con información, pero es una información que está siempre ligada a una materialidad concreta. Es decir, que dicho de otra manera, los animales no hablan idiomas, o sea, tienen siempre su manera, su significante con su significado, que son distintos, pero siempre un significante con un significado. Nosotros somos capaces de tener lenguaje simbólico, es decir, podemos cambiar el significante y podemos hablar con ceros y unos, hablar en inglés o hablar, pues no sé, en código Morse. Para mí eso es sorprendente, o sea, para mí eso es el despegue de la inmaterialidad, que va un poco a la idea de información que tiene ya un punto de inmaterialidad, pero en el ser humano me parece que da un salto cualitativo. Yo creo que lo que decís de alma, como identificado como un principio formal, yo creo que para el lenguaje está bien y creo que en personas sanas, despiertas, se pueden identificar el alma con esa capacidad de razonar y de decidir, pero en general, cuando ya fuerzas la situación y hablas de una persona que está con anestesia en ese momento, no tiene consciencia de nada, pues pero sigue teniendo un alma. Una persona que está en coma sigue teniendo un alma. Entonces, en esas situaciones límites sí que hay que recordar, ojo, que el alma la tiene porque la tiene, no porque sea consciente, no porque sea capaz de tomar buenas decisiones. Incluso nosotros cuando dormimos, si tenemos, nos volvemos locos con los sueños, eso es lo normal cada noche, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un contexto del día de una persona sana, despierta, entonces coinciden las dos cosas, pero en general son cosas quizá distintas y entonces en ese sentido tampoco resulta tan violento el pensar que esa realidad del alma, que es espiritual, pues sobrevive a la muerte. Vamos, no es tan problemática porque no está directamente asociada a la materia. Otra cosa es que Dios haya querido que estadísticamente las situaciones más frecuentes haya una correlación entre la posesión del alma y la capacidad de razonar de una manera racional, ¿no? Eso es como lo veo yo, no sé si... Bueno, pues si os parece, abrimos a las preguntas del público. Gonzalo, qué miedo. Micro, si hay micro, yo creo que te van a traer. Muchísimas gracias por ello. Muchísimas gracias. No, no se oye, parece. Nosotros te... ¿Está conectado?
Sí. Pues muchísimas gracias, Javier, por escribir el libro. Luego te voy a pedir que me lo dediques. A ver, a mí me gustaría hacer dos observaciones, apoyar dos sugerencias, una de Fernando y otra de Javier. La de Fernando, cuando dice que la física no se ocupa solo, o la ciencia no se ocupa solo de la causalidad material eficiente, sino también de la causalidad formal, más o menos has venido a decir eso, ¿no? Y dirá, bueno, y también de la causalidad final. Lo que pasa es que la palabra causa es difícil, pero el principio de finalidad, quiero decir, en la física, en la ciencia, también hay tendencias. O sea, los sistemas tienden, de modo natural, sin que nadie los empuje, a estados de equilibrio, a estados de mínimo potencial, en un sólido cristalino. ¿No? Entonces, me parece que eso también es algo real también, ¿no? Entonces, entendida finalidad como tendencia, ¿no? Que es el nivel más bajo de finalidad, ¿no? Teleomática, ¿no? En el término técnico, ¿no? Bueno, eso es una cosa, ¿no? También explorarlo ahí. Y luego, de lo que ha hecho Javier Bernácer, el tema de la acción divina en el mundo a través de los sacramentos. Eso me parece interesantísimo. Hace pocos días llegó a mi pantalla una historia de un milagro eucarístico y yo pensaba, vale, pero lo que realmente santifica no es el milagro eucarístico, sino es la Eucaristía. Y según la doctrina católica, en la Eucaristía las especies permanecen, cambia la sustancia, pero las especies permanecen, los accidentes permanecen. O sea, es científicamente absolutamente no verificable si hay algún cambio ahí o no hay un cambio. Y eso es, pienso yo, es el paradigma de la acción sobrenatural de Dios en el mundo. Con tanta gente que está preocupadísima, yo diría obsesionada incluso, ¿no?, con buscar la intervención sobrenatural de Dios en el mundo de modo más o menos verificable o de modo científico, y resulta que el paradigma de intervención sobrenatural es algo que, según la propia doctrina católica, no es verificable, porque no cambia nada físicamente. Entonces, y me parece que profundizar ahí, yo agradezco que Javier haya dicho esa sugerencia, porque me parece que es muy importante. Muchas gracias. Se espera una respuesta de alguien, ¿no? Del autor. Del autor, además. Bueno. Ya que estamos. Sobre la teleología y la finalidad, me parece un tema muy interesante y ahí se están haciendo cosas, o por lo menos estamos haciendo cosas también en nuestro grupo. Creo que hay que ser prudente por lo siguiente, ¿no? Porque me parece que en el fondo la teleología en la física contemporánea entra a partir de principios de optimización, ¿no?, de mínima acción, pero bueno, ya tiene una cierta trayectoria de la ley de Snell y bueno, lagrangianos, en fin. El problema es que, y creo que con razón mucha gente puede decir, eso es una manera de describir las cosas, pero también es describible de manera puramente mecánica. O sea, me parece que necesitamos algo más, y es mostrar cómo la finalidad es necesaria para la determinación concreta de los fenómenos. Y eso creo que es menos claro. Sobre la formalidad de las leyes, es que creo que esto es para la cena, Fernando, porque nos llevaría un poco lejos, ¿no? Pero sí que es que quiero decir algo de los sacramentos, ¿no? Porque me parece muy bien, y yo conscientemente no he hablado de los sacramentos, sí que he hablado en algún momento de Jesús, en el libro de Jesucristo. Entonces quería decir dos cosas, porque claro, es un tema, causalidad sacramental, hay tesis y tesis en teología, os puedo asegurar que también la gente ha intentado explicar esto, ¿no? Causalidad hiperfísica, causalidad cuasi formal, en fin. Pero yo quería recalcar dos cosas. La primera es que los sacramentos están ligados a la encarnación. Es decir, que los sacramentos, por así decirlo, no es Dios actuando de manera más o menos random y de manera más o menos arbitraria, sino que, según la teología tradicional, provienen de la encarnación. La encarnación significa que Dios actúa en Jesucristo a través de la naturaleza humana en el mundo. Y no solo están ligados a la encarnación, sino están ligados al misterio pascual, que la parte de la teología la entiende como que el final de los tiempos ha aparecido en presente. O sea, la resurrección de Cristo, que es el culmen del misterio pascual, es el final de los tiempos, aparece en el presente. Entonces, los sacramentos no son solamente sacramentos de presente, sino que tienen, por así decir, están recapitulando una dinámica pasada, presente y futura. Con lo cual, en cierto sentido, o a mi modo de ver, esto puede ser un confirmation bias, pero lo que veo es que esa acción de Dios es que está conectando directamente con la eternidad, ¿no? Son como
como pequeñas píldoras de eternidad que uno está tomando en presente. Entonces, más de ahí no te sé decir, es simplemente indicar dos líneas que me parece que merece la pena explorar. No resolvemos la articulación de la causalidad divina con la causalidad natural presente en los sacramentos, pero también creo que quitamos una supuesta arbitrariedad divina, ¿no? Diciendo, ¿y por qué 7? ¿Y por qué, no? ¿Y por qué la Eucaristía con pan y vino? Y no puede ser con otra cosa. Bueno, muchas gracias a Javier y al resto de contertulios. Yo quería preguntar, a raíz de un comentario de Fernando sobre Gödel, que me ha gustado cómo lo ha formulado, de hay verdades que son indemostrables, aunque sean verdad, ¿no? Y a raíz de esto, hemos hablado de indeterminación en la física, ¿podríamos hablar de indeterminación en las matemáticas? O sea, tal como lo veo yo, si una verdad no es demostrable, claro, no se puede demostrar por reducción al absurdo, es en cierto modo contingente, ¿no? O sea, no viene de una cadena lógica de pruebas a partir de un axioma, sino que es algo que podría ser verdad o podría ser verdad su contrario, ¿no? Yo también veo cierto grado de indeterminación. Gracias. Bueno, a ver, en matemáticas se puede hablar de no computabilidad. Ha habido unos resultados recientes que he mencionado, por cierto, uno de ellos está involucrado en español, Fran Presas, lo de que han encontrado que hay ciertas preguntas que uno se puede hacer con la ecuación de Navier-Stokes que no son computables. Lo mapean, demuestran que es equivalente al problema de la parada de Turing y que es lo estándar cuando quieres decir que algo es no computable. Eso está por un lado. Por otro lado hay otro tema, yo no trabajo en esos temas, pero soy curioso y leo y me entero. Bueno, y Fran Presas también es que le conozco. Pero en Physics Today han salido, es una revista popular americana, pero pensada para físicos, han salido algo que yo no lo conocía, pero que por lo visto lo sabe la gente hace tiempo, que también las ecuaciones de Navier-Stokes, que tienen ciertas propiedades que hacen que sean deterministas solamente si las condiciones iniciales están perfectamente, infinitamente bien definidas, cosa que en la práctica no ocurre. Entonces, en la práctica cualquier pequeña fluctuación que ocurre, incluso en mecánica clásica, hace que eso se dispare. Es un efecto muy sutil que yo me enteré hace poco leyéndolo, pero luego he visto que no, que se sabe desde los tiempos de Lorentz, etc. Lorentz, el meteorólogo que inauguró la dinámica lineal. Y una de las consecuencias es que hay una especie de horizonte de sucesos que parece que es fundamentalmente imposible desde el punto de vista, en el contexto de física clásica, pero por las propiedades no lineales de estas ecuaciones, predecir el tiempo pues, más allá de 15 días. O sea, quiero decir, que es un poco en el límite en que estamos. Me parece que hay razones fundamentales que hacen que nunca superen, o sea, a lo mejor en vez de 15 sean 16, pero que desde luego que hay razones muy fundamentales por las que nunca vamos a poder predecir el tiempo de aquí a un mes, por ejemplo. Eso, o sea que, entonces yo entiendo, yo lo veo eso como una especie de el equivalente al principio de incertidumbre en mecánica clásica. O sea que también hay una indeterminación muy importante en mecánica clásica, menos conocida. Y yo lo leo como espectador, porque no trabajo en esas cosas. Sí. A mí simplemente me gustaría añadir, sin ser experto en el tema, pero por lo que he leído, creo que hay un problema por el que creo que Cantor perdió la cabeza, que es la cuestión del continuo, la relación que hay entre el infinito de los números naturales y el continuo. Entonces, hay algún infinito intermedio, la teoría de los infinitos y tal, que no nos vamos a entrar, pero es que eso es no decidible con la axiomática normal de la matemática, ¿no? Entonces, hay proposiciones matemáticas no decidibles, no sé si vas también por ahí, ¿no? Lo cual no quiere decir que pueden ser verdad, o de hecho serán verdad o mentira, pero no son decidibles, por así decir, con el aparataje de los axiomas y las demostraciones dentro del sistema. Entonces eso es también Gödel, ¿no? Sí, tú preguntabas por matemáticas, yo hablo un poco de física clásica, pero es que la física clásica se puede reducir a matemáticas con mucha facilidad, porque está todo muy bien definido, ¿no? Y trayectorias, etc. Y sí, Javier ha recordado también que en matemáticas hay problemas. Bueno, problemas no decidibles, uno de que hemos hablado muchas veces, con algunos de los que están aquí, pues es la identificación del carácter aleatorio de una secuencia matemática. Es una secuencia matemática muy larga, es aleatoria si no la puedes comprimir, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, si yo te doy el primer millón de números de pi, eso es comprimible, porque hay muchas formulitas que te los generan y lo puedes reducir. Y entonces pues te puedes preguntar, en general, me dan una secuencia,
se puede comprimir o no. Si yo te doy una secuencia del número 9 1 millón de veces seguidas, pues evidentemente lo puedes comprimir, eso no es aleatorio. Pero, entonces, la cuestión en general de si una secuencia es aleatoria o no, si se puede comprimir o no, es indecidible. O sea, no hay una... Chaitin, que es un matemático que todavía vive, que ha demostrado, siguiendo la línea de Turing, que eso no se puede decidir. Bueno, el problema más clásico, por supuesto, es el de la parada de Turing, que demostró que el problema de si un programa se para o no se para es indecidible. No sé si esto responde a... Sí. Pero es indecidible en el sentido de que no lo podemos conocer, pero el resultado, o sea, Dios sí sabe si ese programa se para o no se para. En física lo que tienes es la indeterminación. Por supuesto, Dios puede saber lo que va a pasar, pero es distinto. O sea, sabemos que hay una cosa que es verdad, pero no podemos alcanzarla. Y la otra es que directamente en física la indeterminación es que no sabemos lo que va a pasar. No hay manera de saberlo, no está en ningún sitio. Buenas tardes, mi nombre es Máximo. Felicitaciones por el libro, Javier. Lo primero que pensé cuando vi el título y decidimos venir a la charla es que realmente socialmente me parece muy valiente, que también fue una palabra que surgió, porque comúnmente la sociedad, las creencias y las verdades y la ciencia y la religión no son cosas que a veces la gente se anime a poner en diálogo en una misma mesa. Y recién muy bien mencionó Pilar también, el Papa, recientemente nombrado Papa, es matemático. Entonces mi pregunta, siendo periodista y escapándome mucho de estos temas por ahí más técnicos, pero una pregunta que va un poco más a lo social es, en este mundo que ahora parece tan frágil de verdades, con la posverdad, que quizá en 5 años no sabremos identificar casi qué es una verdad o no, en el término informativo, político, social, quizá hasta científico, Dios quiera que no, pero digo, vamos a tener muchas más dudas. ¿Puede traer entonces la unión entre la religión y la ciencia o una nueva conversación en este tiempo, algún beneficio para la sociedad? ¿Sos positivo en esa visión? ¿Tienes una visión positiva sobre que podemos encontrar un diálogo en búsqueda de esa verdad, donde la religión también tenga otro protagonismo, ya sea desde lo institucional o desde la creencia en sí que cada uno puede tener? Y tender un lazo con la ciencia que quizás en algún tiempo se vio más separado cuando seamos una sociedad que necesite validar verdades o creencias. Gracias. ¿Puedes decir algo, Javier? Venga, yo empiezo. Ojalá, pero yo no lo veo. No veo que pueda ocurrir, precisamente porque creo que, bueno, en esta tendencia social que has explicado tú muy bien, hay un cierto interés a que sea así. O sea, hay un cierto interés a que creamos que no existe esa verdad, ¿no? Que la verdad es algo, bueno, es algo discutible, es algo opinable. O sea, eliminar el concepto de verdad. Creo que probablemente hay un interés, sin ser, no soy especialmente conspiranoico, aunque a veces lo parezco por cómo hablo, pero creo que hay un cierto interés en que sea así. Por lo tanto, lo primero que tiene que haber es un vuelco. O sea, tiene que haber un vuelco, ya digo, no lo veo. La tendencia que veo, no hay manera de que haya un interés por encontrar la verdad y, por lo tanto, ni la ciencia, ni la religión, ni nadie puede aportar nada a descubrir la verdad. Otra cosa es, vamos a suponer que se diera ese vuelco. Entonces, creo que los científicos tendrían que mostrar una mayor apertura, ¿vale? Pero creo que también los que proceden de la religión, o los teólogos, o como quieras, también tienen que mostrar esa apertura. Porque siempre, o bueno, en determinados foros, creo que se critica mucho a los científicos porque son muy materialistas, porque no, pues principio niegan que pueda haber algo inmaterial o el papel de la religión, etc. Pero creo que desde la religión muchas veces también se hace. Y eso, y en otros foros, y a mí esto me pasa, pues, no sé, cuando doy ciertas clases, ¿no? Ves, y voy a hablar, ¿no?, directamente desde el mundo católico, desde una cosmovisión católica, ves un rechazo a la ciencia que también me parece errónea, ¿no? Por lo que he dicho antes, tenemos que pensar que todos apuntamos a la verdad, ¿no? Y que la ciencia también está ahí para descubrir las verdades y la religión está para descubrir verdades. Entonces, como ves, soy absolutamente pesimista, ¿no? Lo primero es que no veo que vaya a haber un interés en esto, y lo segundo, habría mucho trabajo que hacer de apertura por parte de todos para abrirnos a eso. ¿Puedo añadir algo? Sí.
A ver, es que hablas de creyentes y científicos como conjuntos disjuntos, pero hay una intersección bastante grande, pero muy, muy grande. Y en el caso de los padres de la ciencia moderna es del 95%. O sea, hay una compatibilidad entre ciencia y religión que se puede argumentar desde muchos puntos de vista, pero bueno, uno de ellos es el testimonial. Hay un montón, hay muchísimos científicos creyentes y en esta sala estamos unos cuantos. ¿De acuerdo? Y no tenemos absolutamente ningún problema en compaginar nuestras creencias con nuestra actividad científica. Y yo sería aparte de eso, yo sería un poco más optimista en el sentido de que creo que la ciencia cada vez nos habla más de la sabiduría de Dios y cada vez a más gente le interpela. Y han salido unos libros de los que muchos de vosotros conocéis, que yo creo lo más valioso que tienen esos libros, que pueden en algún momento un poco exagerar cuando hablan de que se demuestra la existencia de Dios con la ciencia. Muchos preferimos hablar de fuertes indicios, de sugerencias fuertes, pero cuentan esos libros, cuentan testimonios. Es decir, bueno, con independencia de que los argumentos sean más fuertes o no, cuentan testimonios de muchos científicos que se han hecho teístas interpelados por el progreso científico. O sea que, y yo creo que eso irá más. Yo creo que la ciencia cada vez habla más claramente de la sabiduría y del poder de Dios, pero a mí me impresiona más la sabiduría que el poder, ¿de acuerdo? Aunque Dios el Dios de la fe cristiana tiene los dos atributos. Yo soy un poco más optimista, además creo que nuestra obligación es serlo, ¿de acuerdo? Pero bueno. Por añadir alguna cosa más, y no sé si no creo que pueda mediar, ¿no? Yo también soy optimista, porque el libro creo que es optimista, ¿no? Y habla de la esperanza. Pero quería hacer referencia a no tener miedo a la purificación que hay en el diálogo ciencia-fe. Yo creo que para alcanzar la verdad necesitas una purificación, probablemente purificación de representaciones que todos nos hacemos, ¿no? De una teoría científica, cómo suceden las cosas, y también a veces de una verdad religiosa, ¿no? Entonces muchas veces el diálogo es una purificación de la fe por parte de la ciencia y también una purificación de la ciencia por parte de la fe. Y creo que no hay que tener miedo a eso, porque no existe algo como la fe pura sin ningún tipo de aditamento. Eso no existe. Existe siempre la fe concretada en una coyuntura histórica, con unos condicionales culturales, y por eso se puede ir purificando. Y de hecho, si uno estudia la historia de la teología, pues hay todo un proceso de purificación y de evolución también de los dogmas, de las verdades, no tan disimilar de lo que ocurre con la ciencia, ¿no? Ahí podríamos discutir mucho más, pero me parece que eso es un indicio muy fuerte de que al final a todos nos interesa la verdad. Los padres fundadores de la ciencia no estaban interesados en crear Internet, estaban interesados en la verdad, en saber cómo funcionaba la naturaleza. Y los creyentes, al menos yo hablo por mí, creemos porque creemos que es verdad, no porque nos sintamos mejor por creer. Y me parece que eso hay que decirlo también con fuerza, sin miedo, ¿no? Porque al final es también un reconocimiento de humildad y un reconocimiento de nuestra llamada para, pues, colocarnos en el mundo y dar un poco de sentido a esto, ¿no? A esta realidad, a este universo maravilloso en el que vivimos. ¿Alguna pregunta más? Sí, puede ser. ¿Hay tiempo? Bueno, muchas gracias por todos por estar acá, por el libro. Mi nombre es Virginia. A mí me gustaría hacer dos preguntas. La primera es si hay una distinción entre espíritu y alma, porque alguna vez escuché sí, y me gustaría conocer la opinión de ustedes, o en realidad el conocimiento de ustedes en esto. Diferencia entre espíritu y alma. Y la otra es, en esto de hablar de diálogo, y del diálogo entre la teología, los teólogos y las personas de fe y la ciencia, cómo este trabajo, este descubrimiento, este estudio y este diálogo ayuda a este diálogo, al diálogo entre el ser humano con Dios. Si creen que, o sea, cómo por esta vía podemos ayudar a entrar en diálogo en esto que decía Javier hace un rato, la creación en realidad tiene que ver con la interacción, con el diálogo, y el Señor nos invita constantemente a ese diálogo. Entonces, ¿cómo creen que se pueden conectar este diálogo? ¿Cómo ayuda con el otro diálogo? ¿Cómo nosotros entramos en diálogo con Dios? No sé si se entiende muy bien. Pues una pregunta preciosa.
me parece. Bueno. Que te invito a contestar. Mientras pienso algo para esto, que me ha dejado un poco fuera de juego, no, simplemente respecto a espíritu-alma, en el libro no hay distinción, aunque en la teología y también en la antropología muchas veces se admite una distinción entre alma y espíritu, por el mismo San Pablo habla a veces de alma, habla a veces de espíritu. Normalmente el alma se refiere a ese principio de operaciones o de unidad del ser humano. Cuando se habla de espíritu se habla o bien del Espíritu Santo o bien del espíritu humano en el sentido de en comunicación con Dios, con el Espíritu Divino, ¿no? Digamos en su aspecto más, podríamos decir, de llamada, ¿no? Vocacional o de relación con Dios. De lo primero que decías, por dar tiempo a que, porque me gustaría también escuchar vuestra opinión, porque me parece que esta pregunta es parte mucho de... Se puede responder desde el punto de vista de nuestra experiencia y de nuestro testimonio. A mí me venían a la cabeza las palabras de dar razón de vuestra esperanza, ¿no? Es la primera carta de San Pedro. O sea, estar dispuesto a dar razón de vuestra esperanza. Creo que cuando se dialoga, y esto también es algo tradicional en el pensamiento cristiano, Santo Tomás dice que cualquier verdad viene del Espíritu Santo. Entonces, cuando hay un diálogo que es sincero y donde uno está con esa apertura humilde para saber rectificar y que a veces estamos equivocados, ¿no? Y que no pasa nada, pero estás buscando lo mismo, eso creo que está orientado hacia Dios, ¿no? Me parece que lleva a uno y a otro y me parece que también a la sociedad la hace, acercarse, ¿no? a su sentido más profundo. Yo lo veo como muy inmediato, pero en fin, no sé si tenéis algún tipo de experiencia o de comentario más al respecto. Yo no tengo mucho que añadir. Yo voy a experimentar con una posible respuesta y es, o sea, en el fondo un diálogo sincero es un tipo de amor al prójimo, es un amor al prójimo. Entonces, pues en la medida en la que amas al prójimo y Dios es amor, de alguna manera también te está ayudando ese diálogo vertical, ¿no? Pero ya digo, o sea, cuando la has formulado es una pregunta muy bonita. Y la otra, entre alma y espíritu, me ha hecho gracia porque yo es la misma distinción que tenía, pero era como muy intuitiva. O sea, nunca hemos hablado de esto, no creo que yo haya leído ninguna fuente al respecto que haya podido leer Javier, pero efectivamente yo tengo esa visión de alma como principio de actividad que bien entendido, porque eso es una visión muy aristotélica, entonces hay que entenderla bien. Está también en los animales, está también en las plantas, está en los seres humanos, pero es distinta, ¿vale? Son distintos niveles, por eso digo que no se confunda aquí, ¿no? Pero es un principio de actividad propio, digamos, de la naturaleza, ¿vale? De los seres vivos, que en el ser humano es muy distinto, es el alma intelectual, y el alma intelectual lo que te permite precisamente pues, es entablar ese diálogo, es el encuentro con Dios. Entonces, en el momento en el que el ser humano, sea el momento que fuera en términos históricos, pero el caso es que se da el momento en el que se plantea que hay algo más, pues a eso ya se le puede llamar espíritu. O sea, así es como lo entiendo yo, pero ya digo, de una manera muy intuitiva y muy personal. Hay un dato anecdótico y es que tengo entendido que los antropólogos, cuando investigan civilizaciones muy antiguas, prehistóricas, el signo de que hay un Homo sapiens es que hay elementos religiosos, de enterrar a los muertos y cosas de este tipo. Creo que es un criterio bastante estándar. Y, bueno, es un criterio muy seguro porque es de hace 60.000 años, 80.000 años, sí, pero bueno, de mucho antes probablemente. Es un criterio que tienen y es un criterio pues, objetivo en principio, en la medida que puedan determinar que se han enterrado los muertos, pero yo creo que cuando se llega a un cierto nivel ya de sofisticación mental, pues parece de manera natural entra el elemento religioso. La gente empieza a preguntarse si hay algo más después de la muerte, en fin, tampoco soy experto en este tema, pero creo que el comentario pues, era adecuado. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias a todos por venir y sobre todo al autor y a los dos ponentes también. Y bueno, pues preparados ya para el próximo libro. Ahí está. Hay mucho material. Hay ideas. Hay mucho material. Bueno, muchas gracias por asistir, ¿eh?